Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Recuerda suscribirte para no perderte los 2 episodios de suspense, crónica negra o misterio que subimos cada semana, y escribe tu comentario para ser tú quien decida el contenido del siguiente programa. También puedes apoyar al canal para disfrutar de adelantos exclusivos y contenidos extra, pero sobre todo no olvides darle al icono del corazón para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu colaboración. El misterio de la vieja cabaña. Capítulo 1. El origen del fenómeno. En el corazón de una aldea gallega, donde las colinas se mecían al ritmo de las estaciones y el Atlántico lanzaba sus vientos salados sobre la costa, se alzaba una modesta cabaña de piedra y madera. Este rincón olvidado del mundo pertenecía a un anciano cuya vida había entregado al trabajo del campo y la granja. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba teñido de oscuridad y la niebla del mar lo envolvía todo. Se trataba de Ramón, un hombre de unos 70 años con cabello blanco como la espuma de las olas. Era el último ganadero de la aldea. Su cabaña, resistente y envejecida como él, se erguía en un prado amplio y ondulado, donde 9 vacas y un par de terneros pastaban junto a un modesto rebaño de una docena de ovejas. Aquel era su refugio y su mundo, una fortaleza contra los caprichos del tiempo gallego. El clima, siempre impredecible, reinaba supremo en esta tierra. Los días comenzaban nublados y lluviosos, pero el sol a menudo emergía triunfante, bañando la aldea en una luz dorada y efímera. Y en ese paisaje Ramón persistía, un anacronismo viviente de manos curtidas por décadas de trabajo en el campo, con su espalda encorvada por el peso de los años. Sus mañanas empezaban en la penumbra, alimentando a los animales antes de que el sol despertara. Durante el día, pastoreaba sus vacas y ovejas por los prados cercanos, con la brisa marina como compañera constante. Aquel anciano, si bien consciente de la dicha que suponía haber podido reunir aquella fuente de riqueza, sabía perfectamente que tarde o temprano sus fuerzas le impedirían hacerse cargo de ella. Cuando las reservas menguaban, Ramón emprendía su camino hacia el pequeño pueblo vecino, donde la tienda de ultramarinos llevaba décadas atendiendo a la comunidad. Los lugareños lo conocían de toda la vida, y aunque era un hombre de pocas palabras, era respetado por su antigüedad y experiencia. Las noches en la cabaña eran tranquilas, iluminadas por la tenue luz de una lámpara de aceite. Nuestro protagonista, exhausto por la extenuante jornada, se sentaba junto a la ventana para contemplar las colinas y el mar distante, mientras reflexionaba sobre su vida y las historias que había acumulado en ese remoto rincón del vasto universo. Sin embargo, en esta aldea aparentemente tranquila, un oscuro misterio estaba a punto de emerger, amenazando con romper la calma que Ramón había conocido durante décadas. El anciano ganadero, cuyas manos estaban acostumbradas a cuidar a sus animales, pronto se vería involucrado en un enigma que pondría a prueba su coraje y tenacidad como nunca antes. Todo empezó la madrugada de un jueves cualquiera. Era la segunda semana de octubre, justificación suficiente para la tormenta gallega que agitaba la pequeña casita de Ramón. Dormía en el piso de arriba, un modesto espacio con suelo de madera con el área justa para abarcar su cama, una mesita de noche y un armario vertical de una sola puerta. El sonido de los fuertes vientos del norte que azotaban las mohosas contraventanas de la cocina de la cabaña se filtraba a través del suelo. Acostumbrado a aquellos ruidos cotidianos,
no serían estos los que le harían despertar. En su lugar, el viejo despertador de su mesilla se activó con un arbitrario desacierto que sobresaltó al humilde pastor. Una vez apagado el viejo cacharro y extrañado por el error de aquel instrumento, comprobó que la aguja metálica que dictaba la hora de activación estuviera en su sitio, y así era. Sin más, se dio media vuelta y trató de seguir durmiendo. Sin embargo, desvelado por el castigo prostático del propio transcurrir de la vida, quejándose para sus adentros del funcionamiento de su vejiga, decidió ir al baño. Así, somnoliento y contrariado por el inexplicable fallo de su alarma, bajaba lentamente los escalones de la cabaña. Fue entonces cuando, antes de doblar la esquina del minúsculo pasillo que comunicaba las escaleras con el resto de habitáculos y que separaba la cocina del lavabo, se sintió descolocado por sus propios sentidos. La temperatura ahí abajo era notablemente inferior a lo habitual. Asimismo, Ramón percibió un nivel de humedad que, si bien no era tan inusual, venía acompañado de un olor tan familiar como desconcertante en aquel contexto. Según pudo intuir por el sonido de una respiración que parecía venir de la despensa, parecía haber un animal al otro lado de la pared. Y en efecto, eso fue lo que encontró cuando llegó a la cocina. Se trataba de Roberta, una de sus vacas. Llevaba embarazada prácticamente 9 meses. Todo encajó en la mente del anciano. Según dedujo, habría cerrado mal la puerta aquella tarde y, dada la tormenta y el estado de gestación, podría haber acudido en busca del calor de la cabaña. Aunque para Ramón era crucial el bienestar tanto de aquella vaca como de la cría que estaba a punto de parir, decidió llevarla de vuelta al cobertizo con el resto del rebaño. Se trataba de un espacio muy rudimentario a pocos metros de la caseta, compuesto de un puñado de vigas de madera, listones viejos y algo de chapa. Lo había fabricado él mismo. Así, echando mano de una vieja cuerda, rodeó el cuello del animal y se dispuso a dirigirlo afuera mientras aguantaba con esfuerzo sus ganas de orinar y sostenía un viejo candil con la mano derecha. Abrió la puerta principal de aquella casa y fue entonces cuando algo llamó su atención. Advirtió un ligero reguero de sangre que recorría las patas traseras de Roberta. Temiendo que se tratara de algún problema con su embarazo, dio un rodeo para observar detenidamente a la res, pero al agacharse con dificultad para alumbrar tras las ubres una sombra extraña, lo detuvo en seco. Se trataba de la entrada de la cabaña. Había un cuerpo extraño reposando sobre el viejo felpudo, oculto en la oscuridad de la noche. Se acercó con intriga y temor, intentando arrojar algo de luz hacia aquella cosa. Entonces lo vio. Era, ni más ni menos, un feto de ternero en avanzado estado de desarrollo. Pero había algo más. Los ojos habían sido extraídos de sus cuencas. El misterio de la vieja cabaña. Capítulo 2. El enigma. En contraste con las fuertes lluvias nocturnas, el sol relucía con esplendor en lo alto de un cielo despejado, aunque provisto de ciertas nubes decorativas. La temperatura fresca pero agradable se extendía sobre el porche de la cabaña, donde se encontraba Ramón. Aquel anciano
sentado en la misma mecedora desde la que solía contemplar cómo pastaba su ganado, fumaba pipa con un fuerte gesto de desasosiego bajo su sombrero de paja. Pensativo, reflexionaba sobre el perturbador acontecimiento ocurrido durante la noche. En cierto modo, buscaba alguna explicación coherente que le eximiera de acudir, con buen criterio, en busca de auxilio. En ausencia de línea satelital y vehículo propio, sabía que tendría que ir hasta la tienda de ultramarinos para pedir un teléfono que le permitiera llamar a la policía. Sin encontrar motivos suficientes para no hacerlo, y tras un largo periodo de dubitación, finalmente decidió emprender el húmedo y pedregoso camino hacia el pueblo. Tapó con una vieja manta el cadáver de la entrada, cogió las botas de montaña y salió con lo puesto, dejando a los animales pastando tranquilamente. Durante la marcha, mientras pensaba en la versión que contaría a las autoridades, se cuestionaba la gravedad de la situación. Realmente, exceptuando lo macabro de la escena, no tenía por qué haber motivo de alarma. Quizás Roberta sufrió un parto prematuro, y la ausencia de ojos en la criatura podría relacionarse con alguna jineta que se encontrase cruzando sus tierras en aquel momento. Finalmente, tras más de media hora de caminata sinuosa, cuando las colinas más próximas comenzaban a descubrir la parte superior del campanario, se cruzó con un viejo turismo que salía del pueblo. A pesar de hacerse a un lado, el vehículo se aproximó al anciano hasta detenerse a su izquierda. Vaya, pero si es Ramón el sociable, dijo el conductor. Se trataba de Pedro, el veterinario de la zona. Era un hombre afable, de mediana edad, con un humor algo imprudente, aunque recto y disciplinado en su oficio. Se conocían más que de sobra. Dado que era él quien acostumbraba a tratar a su ganado, había semanas en las que su contacto con el mundo exterior se limitaba a la relación profesional que mantenían. ¿Qué te trae por aquí? ¿Necesitas que te acerque? Lo cierto es que no, gracias. Aunque me harías un favor si le echaras un ojo al ternero de Roberta. Ha ocurrido algo extraño, aunque no quisiera molestar por una tontería. ¿Roberta? Si mal no recuerdo, salía de cuentas en 2 semanas. ¿Seguro que ha parido ya? Eso es lo que me preocupa. Parece que se nos ha adelantado. Pero insisto, necesito enseñarte una cosa, si no te importa, claro. El veterinario accedió y tras subirse al coche, condujeron rumbo a su cabaña. Estando poco habituado a socializar, el anciano se sorprendió de lo mucho que, en poco más de 5 minutos de trayecto, era capaz de charlar su compañero. Al llegar a su terreno, dejando el coche frente a la humilde casita de madera, el veterinario no interrumpió la cansina charla hasta que Ramón retiró frente a él la vieja manta que cubría al feto mutilado, ahora lleno de moscas. Joder, Ramón. Por el amor de Dios, ¿qué coño es esto? Esperaba que tú me lo dijeras. Supongo que habrás visto ataques parecidos. Tengo a la madre en el establo por si le quieres echar un ojo. Anoche sangraba un poco, pero esta mañana no parecía estar enferma. Pedro, cubriéndose nariz y boca con la manga de su chaqueta, se acercó para observar mejor a la criatura. El olor resultaba insoportable y cada vez un mayor número de insectos impedía el análisis a simple vista. Venciendo el asco que le producía, apartó las moscas de los ojos ausentes del ternero y retiró cuidadosamente el párpado inferior del animal. Si te soy sincero, jamás he visto nada igual. Fíjate en las cuencas de los ojos. Estas marcas parecen haber mellado el hueso, como si se hubiera utilizado algún instrumento. Me temo que esto no es obra de un animal. El misterio de la vieja cabaña. Capítulo 3.
la sospecha. Asustado y con una inquietud sobrecogedora, Ramón sintió un profundo escalofrío reptar por su columna vertebral al escuchar las palabras de Pedro. Con naturalidad fingida, le acompañó al cobertizo y acercó a Roberta para que la examinase. Sin embargo, nada más ponerle la mano en el vientre, el gesto del veterinario se normalizó. Llevó a cabo un par de comprobaciones rutinarias y finalmente se dirigió al anciano. El embarazo va bien. La ternera parece sana. Debería nacer en torno al último viernes de octubre. En cuanto al ritual satánico que tienes montado en la entrada, yo mismo llamaré a la policía. Espero que puedan echarte una mano. Tras despedirse y agradecer amablemente la visita y el trayecto, el anciano observó cómo Pedro se marchaba visiblemente confundido. Sin embargo, era él quien no entendía absolutamente nada de lo sucedido. ¿De dónde había salido aquel ternero abortado? Y lo más importante, ¿qué significaba que aquello no fuera obra de un animal? Contrariado, se dispuso a esperar pacientemente la llegada de las autoridades. Consciente de que podrían demorarse varias horas y notando cómo ascendía la temperatura por momentos, consideró inoportuno dejar la criatura mutilada a la intemperie. Para evitar que se pudriera o se la llevase algún carroñero, decidió meterla con sumo cuidado en una bolsa de basura y tras cerrarla con firmeza, guardarla en el refrigerador. Extremando la cautela, avanzó hacia la cocina lentamente. Una vez ahí, mientras sostenía con una mano la pesada bolsa, abrió con la otra la puerta del frigorífico. Sin embargo, en su interior, encontró el motivo de sus próximas pesadillas. La sorpresa que encontró dentro de la nevera le robó el aliento, convirtiendo el extraño suceso de la noche anterior en un enigmático misterio, en un fenómeno sin explicación aparente. Se trataba de un envoltorio de plástico transparente que contenía, al parecer, un cordero degollado de pocos días de edad. Sus ojos también habían sido extraídos. A través de un pequeño corte en la bolsa, un reguero de sangre aún sin coagular fluía hacia el congelador. Estupefacto, Ramón notó cómo le bajaba la tensión. La incomprensión de los acontecimientos, a cada cual más descabellado, le hacían sentir al borde del desmayo. Con un ligero mareo, cerró la pequeña puerta y se sentó en el suelo para prevenir una caída. Observando absorto las lágrimas rojas que brotaban del frigorífico, buscaba una justificación ante el misterio en el que se encontraba inmerso. ¿Qué hacía ahí ese cordero? ¿Acaso alguien más estaba accediendo a la cabaña? ¿Por qué aquella fijación con las crías de animales? ¿Qué sentido tenía todo aquello? Pronto se vio obligado a dejar a un lado las preguntas que se estaba haciendo. A través de la ventana, y todavía en el suelo, vio cómo llegaba la policía, mucho antes de lo que había previsto. Su primer impulso, temiendo que le incriminaran por error, fue el de esconder su reciente hallazgo y pasar rápidamente una bayeta para limpiar los restos sanguinolentos de la cocina. Sin embargo, optó por no complicarse y prefirió no alterar ninguna pista de lo sucedido. Al fin y al cabo, por increíble que pareciera, aquel anciano no tenía nada que ocultar. Así, se acercó hacia el coche ya aparcado de los agentes y les contó lo ocurrido con todo lujo de detalles. El oficial, con gesto de extrañeza, escuchó la versión al completo y entró en la cabaña en compañía de Ramón. Su cara lo decía todo. Por un lado, le resultaba imposible no dudar de lo que estaba oyendo, pero por otro, no encontraba motivo alguno por el que aquel honesto granjero pudiera estar mintiendo. Una vez examinadas las pruebas, introdujo los cadáveres en 2 cajas asépticas,
cerró los precintos y las metió en el coche patrulla. En ambos casos, se incluyó la bolsa en la que se encontraban. Tras ello, realizó varias fotografías y con ayuda de su compañero limpiaron la pequeña finca y revisaron el cobertizo. En su interior, a pesar de no echar en falta ningún ejemplar, se interesó en uno de los terneros. Advirtiendo algo inusual en aquel animal, acercó la cámara del móvil y, tomando como referencia el tamaño de su mano, tomó varias fotografías en diferentes planos. Efectivamente, es una mordedura. Se ve reciente, aunque parece haber dejado de sangrar hace varias horas. Fíjate en la forma que tiene. Juraría que es humana. No hay casa ni refugio a 5 kilómetros a la redonda. Seguramente se trate de un desarrapado que buscaba refugiarse de la tormenta de anoche. No sería la primera vez que sustraen alguna cría para alimentarse. Al fin y al cabo, no todo el mundo es capaz de comerse una vaca adulta. El comentario jocoso, que poca o ninguna gracia le hizo a Ramón, tampoco terminó de convencerle. Si bien es cierto que la historia encajaba con que probablemente el intruso abandonara el botín cuando vio abrirse la puerta la noche anterior, había detalles que no encajaban. Pero era un feto en desarrollo, y la única embarazada que hay en esta granja es Roberta. Además, ¿por qué quitarle los ojos? ¿Y qué sentido tiene que utilice mi nevera? Paciencia, caballero. Llevamos muestras más que de sobra para la científica. Seguramente más pronto que tarde sabremos de quién se trata. Como le digo, no tiene nada que temer. En cuanto tengamos más información, se la haremos llegar. Tras despedirse de los agentes, limpió el estropicio como buenamente pudo y subió a cambiarse de ropa con intención de pastorear al rebaño. Para su sorpresa, en su minúsculo armario no estaba el overol que solía vestir para dicha tarea. Tras preguntarse varias veces dónde podría haberlo dejado, decidió bajar al baño por si se lo hubiera olvidado al ducharse. En ese momento, por segunda vez consecutiva aquel día, vio algo que le impactó sobremanera. Ahí estaba, sobre el pequeño taburete que había junto a la bañera. Su viejo mono de trabajo, arrugado y polvoriento, presentaba manchas de barro reciente, como si ya hubiera sido utilizado. Sin embargo, no sería aquello lo que haría caer a Ramón desmayado, fruto de la confusión y el miedo que le provocó la escena. Aquella ropa, al igual que el sucio espejo del lavabo y las oxidadas manetas del grifo, estaba impregnada de sangre. El misterio de la vieja cabaña. Capítulo 4. El fin del fenómeno. La tormenta, una vez más, envolvía la aldea mientras Pedro, el veterinario del pueblo, conducía con dificultad. Entre la lluvia y la suciedad del parabrisas, la visibilidad era prácticamente nula. Era ya 26 de octubre y todavía no había recibido noticias de Ramón. A pesar de que en cualquier otro contexto la situación fuera de lo más normal, en esta ocasión le había estado dejando cartas en el buzón cuando pasaba por allí. En ellas se interesaba por el misterioso fenómeno ocurrido con aquel ternero y le preguntaba acerca de los rumores que corrían por el pueblo. Según se escuchaba por ahí, la policía aseguraba que había vuelto a repetirse. Al no recibir respuesta alguna, decidió acercarse él mismo. Una vez llegó a la verja exterior de la finca de aquel anciano, se sorprendió al no advertir luz alguna dentro de la cabaña. Con extrañeza y acercando el lateral izquierdo de su coche al buzón exterior, bajó la ventanilla y estiró el brazo todo lo que pudo. Fue así como se dio cuenta, al abrir aquella húmeda puertecita, de que todas las cartas seguían ahí dentro. Estaban inservibles debido al agua.
Temiéndose lo peor, echó mano de una carpeta de cartón que encontró en los asientos traseros y poniéndola sobre su cabeza a modo de paraguas, corrió hacia la vieja cabaña de Ramón. Lo que más le sorprendió al llegar fue que la puerta estuviera entreabierta. A consecuencia de ello, podían apreciarse huellas de distintos animales que abarcaban desde el porche hasta bien entrado el pasillo. Utilizando la linterna del móvil para iluminar su camino, el veterinario empujó levemente la puerta con intención de averiguar lo que estaba ocurriendo. Ramón, soy Pedro. No recibió contestación alguna a sus palabras, aunque tampoco las recibiría. Aquella casita de madera estaba completamente deshabitada. Intrigado, decidió buscarle en el cobertizo. De nuevo, bajo la pequeña carpeta acartonada ya deshaciéndose, corrió al lugar donde solía refugiarse el rebaño. En esta ocasión, no fue necesario llamar al anciano. Aquella rudimentaria construcción estaba prácticamente vacía, únicamente ocupada por un par de vacas despistadas que rumiaban el poco heno que quedaba repartido por el suelo. Finalmente, ahí estaba él, o quizás más apropiadamente, lo que de él quedaba. Sentado con la espalda apoyada en la pared, rodeado de sus animales, yacía el cuerpo sin vida de Ramón, junto a una vieja escopeta de caza. Pedro huyó despavorido de aquella escena de pesadilla. ¿Y dices que saltaste la valla? Solo quería saber si estaba bien. Llevaba semanas sin dar señales de vida. Pues ya ve, parece que perdió la cabeza. No todo el mundo soporta una situación similar. En cierto modo, resulta lógico que se suicidara. Menuda locura. No tiene sentido. Era un hombre feliz y alegre. ¿Cómo iba a quitarse la vida por miedo? Vale que aquel intruso le estuviera acosando con sus ritos macabros, pero... joder, ¿pegarse un tiro? No sé si sabe que los fenómenos fueron escalando. Encontramos un cordero degollado en su frigorífico con los mismos signos de sadismo que presentaba ese feto. Aquel mordisco humano en uno de los terneros... La resolución no era evidente, desde luego que no. ¿Otro animal? Analizamos las pruebas que tomamos el día del incidente y descubrimos que no existía intruso alguno. La científica cotejó el ADN de las bolsas con los restos de saliva que pudimos recoger de aquel mordisco. Eran coincidentes. Se trataba de la misma persona. ¿La misma persona? Por favor. ¿Está insinuando que el intruso le dio un bocado a ese animal? No insinúo nada, caballero. Le aseguro que tal persona no existía. Las bolsas eran de Ramón. Él fue el único que las tocó sin guantes. La marca de su dentadura, los restos de saliva. No quisimos abrir un caso para perjudicar a ese pobre hombre. ¿Qué iba a saber yo? A veces las personas mayores se desorientan. Joder, ¿quién podría imaginar que acabaría así? Era el propio anciano. Siempre lo fue. Perdió la cabeza, se levantaba por las noches y cometía locuras que luego no recordaba. Él era aquel intruso misterioso. Gracias por escuchar Leyendas Oscuras. Si te ha gustado el episodio, déjanos un like y aporta tu idea para el siguiente programa. En caso contrario, agradecemos que comentes en qué podemos mejorar. No olvides que puedes apoyarnos para disfrutar del contenido exclusivo, aunque seguiremos publicando gratuitamente tus episodios de cada semana. Un saludo y hasta pronto.